Cultivando el medio ambiente, un podcast de Sigfito para sembrar conciencia y cuidar la tierra. ¿Alguna vez te has planteado vivir más cerca del campo, en un pueblo? ¿Y sabes que para vivir en un pueblo, además de trabajo, comida y casa, quizás también precises de cierta actitud? Hola, ¿qué tal estás? Soy Elisa Plúmez, periodista agroalimentaria. Y en el 10º episodio de Cultivando el Medio Ambiente nos acercamos al campo, pero pasando por todas esas pequeñas localidades que vertebran el territorio, que a veces le dan sentido y que en muchos casos sufren la despoblación. La despoblación del medio rural es un asunto que desde hace unos pocos años está presente en los medios de comunicación, en los debates sociales e incluso en la agenda política a través de una nueva área de la administración denominada reto demográfico. Sin embargo, la migración del campo a la ciudad es una sangría que nuestro país sufre desde hace más de 6 décadas y que ha dado lugar a que actualmente solo el 20% de la población española viva en el 80% del territorio, espacio ocupado principalmente por pequeños municipios de menos de 10.000 habitantes. Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades autónomas que más sufren la despoblación. Y aunque ha habido iniciativas y programas que han intentado frenarla o revertirla, es muy difícil dar con la fórmula que ponga límite al éxodo del campo a la ciudad. En todos mis estudios cada vez estoy más convencida que la sociología e incluso la psicología juega una gran baza en la posibilidad de dinamización y de desarrollo de las zonas rurales, porque lo primero que se necesita es actitud. Esta es la voz de Margarita Rico, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, profesora de Ingenierías Agrarias de Palencia e investigadora de los aspectos socioeconómicos en las zonas rurales de Castilla y León. Margarita se considera optimista y por eso, en esta conversación, nos hablará más de posibles soluciones que de las causas del problema. Pero como trabaja en el mundo de la academia, empiezo preguntándole sobre cuál es el término más adecuado para hablar de la despoblación en España. En los últimos años se habla mucho de las zonas despobladas de España. Se habla de la España rural, de la España interior, de la España vacía o vaciada. ¿Cuál sería el término más adecuado a utilizar o cuál es el término que utilizáis desde la universidad para referiros a esta situación de nuestro país? Bueno, pues los recientes conceptos de la España vaciada o incluso de la España vacía son conceptos más relacionados con diferentes discursos políticos o conceptos que utilizan un poco los medios de comunicación. Desde el punto de vista de la geografía, que sería la ciencia experta en tratar los temas de despoblación, pues el concepto más adecuado sería hablar de territorios despoblados o territorios con baja densidad demográfica. Así es como los geógrafos atienden a estas zonas despobladas. Me ha llamado la atención esto de las tendencias políticas. ¿Hay unos términos más de izquierdas y otros más de derechas? Sí, es posible que sí, bueno, pues dependiendo de la intensidad con la que quieras referirte al fenómeno y también depende de cómo quieras referirte a las causas y a las consecuencias. Vaciado es un adjetivo que está indicando acción, es decir, que alguien ha provocado ese vaciamiento. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que es un término más político que otra cosa. Hace unos años presentamos nosotros un trabajo para la Fundación Encuentro en el que se hablaba del futuro del medio rural y nosotros nos referíamos a 3 tipos de Españas. Hablamos desde el punto de vista de la ruralidad. Hablábamos de la España rural, litoral y periurbana, que serían todos aquellos municipios que están alrededor de las urbes,
y también todos esos municipios que están situados en el litoral de la península ibérica y por lo tanto pues en principio no tienen demasiados problemas socioeconómicos como estamos acostumbrados a asociar al término rural. Una segunda España rural sería la España rural interior competitiva. En este caso estaríamos hablando pues, de zonas situadas en Castilla-La Mancha, en Andalucía también, que se han caracterizado por ser territorios con una predominancia del sector agrario, pero un sector agrario bien estructurado, un sector agrario competitivo, como dice su nombre, asociado a cultivos sociales, como puede ser la vid, el olivo, en los que, bueno, que cada vez se están haciendo más grandes y por lo tanto pues pueden competir en los mercados interiores y también exteriores. Y finalmente estaría la España rural interior no competitiva, que estaría situada pues, en Castilla y León, en Aragón, en zonas del interior de Galicia, de Asturias, y está más relacionada pues, con municipios pequeñitos, dispersos, y además donde la agricultura de extensivo y sobre todo de secano es predominante, y además una agricultura que aunque poco a poco tiene que ir dimensionándose de manera que sea competitiva en el mercado, pero que aún no podemos decir que lo haya conseguido 100%. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de la academia son otros conceptos los que manejamos relacionados con esas estructuras socioeconómicas que predominan en cada zona. Sí, pero es interesante saber los términos, cuáles son los más adecuados a la hora de utilizarlos. Hay una tendencia global en el mundo de que, bueno, cada vez vamos a estar más personas y más personas que vivamos en ciudades, en grandes urbes. Es una tendencia mundial, no solamente se da en nuestro país y en Europa, sino en otros continentes también. En este sentido, la despoblación de la España interior, de la parte del territorio despoblado de España, es un mal que se viene dando desde hace décadas. ¿Se puede revertir? ¿Se puede frenar? No sé si se puede hacer algo o ya llegamos tarde. Lo primero que tengo que decir es que yo soy de los optimistas, entonces creo que es posible frenarla. Creo que es necesario frenarla y lo adecuado sería intentar revertirla. Incluso creo que es algo que debería caer por su propio peso y que de cara a futuro, pues si queremos seguir teniendo el bienestar que tenemos en términos de medio ambiente, en tranquilidad, en términos de ausencia de estrés, pues creo que son las zonas rurales las que nos pueden proporcionar todo ese tipo de bienestar personal, de bienestar social. Y luego teniendo en cuenta también que las zonas rurales también son un yacimiento de empleo. Por más que nos empeñemos en hacinarnos en grandes urbes, porque son las que proporcionan empleo, sí, efectivamente, pero también esas urbes están teniendo otras desventajas bastante importantes y bastante negativas para el medio ambiente, para esa salud de la que comentaba antes, para ese bienestar. Y en el momento en el que nos sentemos con paciencia a medir, a poner en una balanza esos pros y esos contras, yo quiero creer que haya mucha gente que se dé cuenta que el campo pues, es un sitio bastante agradable en el que vivir y también es un sitio en el que se puede posibilitar el desarrollar cualquier tipo de trabajo. Sí, pero para frenar o revertir esa despoblación de determinados territorios de nuestro país se necesitan una serie de medidas, una serie de requisitos, ¿no? ¿Nos puedes apuntar, no sé si 3, 5 o son más de 3 o 5? El primero de esos requisitos es que una persona que esté viviendo en una zona rural pueda tener, no vamos a decir los mismos servicios que en una urbe, porque ya sabemos que, por ejemplo, una universidad no puedes tener un municipio de 200 habitantes o no puedes tener un hospital, pero bueno, por lo menos que tengas la posibilidad de una forma cercana poder disfrutar de ese tipo de servicios. Siempre cuento, bueno, pues que yo creo que ha llegado la hora de emprender una reorganización territorial en la que muchas zonas sean nuevamente comarcalizadas, tal y como se ha hecho en Aragón, tal y como se ha hecho en ciertas zonas de Cataluña,
para intentar volver a distribuir esos servicios sociales que actualmente están prácticamente desmantelados de la mejor manera posible y también atendiendo a la necesaria eficiencia económica, porque ya sabemos que el dinero público no es infinito, con lo cual también hay que administrarlo de la mejor manera posible. El tema de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Es vergonzoso que en muchas zonas siga sin llegar ni la cobertura móvil, siga sin llegar, no vamos a hablar de la banda ancha de Internet, ni siquiera llega la DSL. Entonces así no puedes ni vivir, ni puedes trabajar, ni puedes montar tu propio negocio. Entonces las tecnologías de la información y la comunicación también son básicas, son esenciales. Y finalmente las vías de comunicación. Entonces, bueno, pues yo creo que sería el tercer foco sobre el que tendríamos que hablar, esas vías de comunicación para que puedas llegar a las zonas de forma agradable. Y luego también algo sobre lo que sí que se está trabajando, pero yo creo que todavía queda un margen de actuación, es sobre los medios de transporte públicos. Sí que se están instrumentando fórmulas de transporte a la demanda, etcétera, etcétera, que están funcionando, pero todavía no están generalizados en todo el territorio. Entonces creo que también sería una buena fórmula para que, cuando hemos hablado antes de la comarcalización basada un poco en la potenciación de ciertos núcleos de población intermedios, de lo que hemos conocido siempre como cabeceras de comarca, pero que esa potenciación de los núcleos intermedios también le den cobertura a los pueblecitos de alrededor. Y para que esas personas, además, muchos de ellos con unas edades bastante elevadas, puedan trasladarse a la cabecera de comarca, pues que tengan esos servicios de transporte público. Políticas, inversión económica, elección de medidas efectivas. Vamos a seguir hablando de todo esto, aunque también se introducirá un factor imprescindible para quienes quieran vivir en los pueblos, un factor que tristemente es algo que no se puede medir. Se trata del orgullo de pertenencia, de la actitud, de la emoción. En cuanto a políticas de desarrollo rural, hubo un programa, el programa LEADER, que surgió a finales del siglo XX, en los años 90, muy vinculado a la política agraria común, a la PAC, tan vinculado que forma parte del segundo pilar de la PAC. El programa LEADER, la iniciativa, primero fue iniciativa LEADER y luego tomó el nombre de programa. Fue revolucionario para el desarrollo rural en España. También hubo un programa nacional, que era el PRODER, el Programa de Desarrollo Rural, pero ¿han sido políticas efectivas en el desarrollo rural para frenar el despoblamiento o han sido políticas de iniciación? Bueno, efectivas parece ser que no han sido, porque si el medio rural sigue despoblando es que no se ha alcanzado el objetivo que se buscaba. Han ayudado positivamente. Toda la ayuda que venga pues es bienvenida, pero todos los frutos que posiblemente se podían haber cosechado pues no han sido capaces de cosecharlos. La política de desarrollo rural, como bien decías, actualmente es el segundo pilar de la PAC. Es una política que presupuestariamente está dotada de manera muy baja en comparación con las ayudas de la PAC. Y además es una política con gran orientación agraria, de tal manera que es una política que difícilmente va a responder a esos retos de los que hablábamos antes, fundamentados en la diversificación de actividades, fundamentados en la mejor dotación de servicios o en la necesidad de esa redistribución territorial y en acometer otro tipo de obras en infraestructuras como carreteras o TICs. Entonces, se necesita una política bastante más integral, no una política solo para el agro, también para el agro, pero no solo para el agro. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no ha habido la suficiente colaboración entre las diferentes instituciones administrativas que coordinen todo ese tipo de medidas que hay que acometer. Medidas de ámbito infraestructural, medidas de ámbito social, medidas de ámbito sectorial, medidas de ámbito territorial. Yo creo que es el gran problema de la actual política de desarrollo rural. Hablabas del programa LEADER. Yo soy una férrea defensora de los programas LEADER. Efectivamente, creo que LEADER ha
costado, porque claro, fue una revolución que hubiera unas zonas que territorialmente se armaran, presentaran una estrategia de desarrollo, que luego recibieran un dinero y que era la propia población, el propio grupo de acción local el que se encargara de distribuir ese dinero. Ha tardado en calar en la población, pero yo creo que estamos en un estadio muy maduro y en el que todo el mundo sabe cuál es su grupo de acción local y sabe qué tipo de actividades puede financiar. Y yo creo que ha funcionado relativamente bien, en unas zonas mejores que en otras, y yo creo que esos pilares en los que se sostiene son básicos y son esenciales y son sobre los que se tiene que fundamentar cualquier tipo de política de desarrollo rural, que es la innovación, la diversificación, la cooperación y la participación. Entonces, esos pilares son los básicos para generar una política de desarrollo rural, pero repito, una política integrada y una política que atienda a todo el tipo de necesidades de las zonas rurales, no solo las que cubre el programa LEADER, que no son todas. El otro día precisamente me preguntaban cómo se podía hacer para que los jóvenes urbanitas fueran a vivir a los pueblos. Y como yo soy de un pueblo, yo les comenté pues, que había que hacer con los alimentos. En primer lugar, que si eran urbanitas, pues tendrían que catarlo, tendrían que probar lo de vivir en un pueblo y no solamente en verano. Yo siempre digo que hay que vivir en un pueblo de diciembre a marzo y si superas eso, adelante, puedes continuar. Seguro que hay experiencias exitosas de zonas despobladas que hayan conseguido mantener a sus jóvenes o reincorporar jóvenes de forma eficiente. Seguro que tienes ejemplos y seguro que los has analizado. ¿Por qué crees que hay procesos que son exitosos? ¿Qué es lo que les lleva a ser exitosos a otros procesos que se han dado en otros sitios? Yo creo que la primera de esas características que se necesita y que es básica es tener una actitud positiva ante la forma de vida rural. Tienes que estar dispuesto a quedarte a vivir en el pueblo y luchar por ello y creértelo, porque si no va a ser bastante difícil. Efectivamente, vivir en un pueblo tiene unos inconvenientes, igual que también los tiene vivir en la ciudad, está claro. Entonces, bueno, pues tienes que estar comprometido con la forma de vida rural y tienes que saber pues, que te tienes que desplazar para hacer cierto tipo de gestiones y que, bueno, pues eso, que cuando sales a la puerta de la calle no te vas a encontrar con muchos escaparates, sino que te vas a encontrar con unos árboles preciosos o con un rebaño de ovejas que está pasando maravilloso. Entonces, yo creo que lo primero es la actitud y es una cuestión sociológica y eso mismo, en todos mis estudios cada vez estoy más convencida que la sociología e incluso la psicología juega una gran baza en la posibilidad de dinamización y de desarrollo de las zonas rurales, porque lo primero que se necesita es actitud. Y una vez que tenemos la actitud, yo creo que todo puede ir perfectamente rodado, porque como decía antes, las zonas rurales tienen muchas posibilidades de crear empleo, de generar renta. Entonces, yo creo que sería la suma de actitud, de creerse que efectivamente hay empleo o hay posibilidades de desarrollar tu puesto de trabajo en el medio rural, innovación, actividades innovadoras, diferenciación. Tenemos que ofrecer algo diferente a lo que ofrecen otros. Entonces, diferenciación y calidad. Yo creo que serían un poco las patas básicas para que una iniciativa sea exitosa en una zona rural. Yo creo que es eso, es la actitud, el sentimiento de pertenencia, las ganas que tienes de hacer algo. Cada vez también estoy más convencida que estos proyectos exitosos, ya no vamos a hablar de una iniciativa, sino una estrategia más amplia de desarrollo rural de una zona, depende de las personas. Depende de que haya personas que coloquialmente estén tirando del carro, que estén convencidas de las posibilidades de esa estrategia de desarrollo y con ello arrastren al resto de población y arrastren a gente de fuera. De los líderes de estrategias. Sí, desde luego, así es. Yo siempre digo que hay que hacer series de televisión que se hagan en pueblos de España. Buena idea. Porque creo que eso ayudaría a dinamizar ese sentimiento y esas ganas de pertenencia. O que salgan varios influencers hablando de las bondades de vivir en un pueblo.
La pandemia causada por el COVID-19 y el confinamiento han conseguido lo que de momento no habían logrado ni políticas de desarrollo rural ni series de televisión: que algunas personas hayan apostado por irse a vivir a un pueblo. Además, el teletrabajo, que tanto se ha acelerado en los 2 últimos años, pone más fácil tomar esta decisión, siempre y cuando la conexión de Internet llegue bien al medio rural. Hace unas décadas, muchos de los que vivíamos en los pueblos pensábamos que nos teníamos que marchar principalmente porque teníamos que estudiar fuera. Ahora, con la formación online, el teletrabajo, da la sensación de que ha cambiado algo la tendencia. ¿Tú también lo ves así? Y no solamente para los jóvenes, sino también para las mujeres, que son las que ayudan a fijar la población. A ver, las tendencias migratorias han cambiado, y lastimosamente, porque ya no queda población crítica en las zonas rurales para irse. Es decir, ya no se va más gente porque ya no queda quien irse. Entonces, empezando por ahí, las cifras pueden ser un poco más positivas, pero precisamente por eso. Los que se han quedado a vivir en las zonas rurales son esas personas de las que hablábamos antes, con ese sentido de pertenencia. A cualquiera que preguntes de una zona rural te va a decir que quiere quedarse en su pueblo. Claro que quiere quedarse. Y ese sentimiento de pertenencia yo creo que cada vez es más grande. Pero te va a contestar seguidamente, siempre y cuando se den las condiciones para que quedarme a vivir en mi pueblo sea con unos mínimos de bienestar. Hay factores que hoy en día están beneficiando o están facilitando el que se queden a vivir, sobre todo jóvenes y mujeres. Pues creo que sí. Y has mencionado el tema del teletrabajo y yo creo que bueno, pues ese es uno de los factores que pueden fijar esa población. Y parece mentira que casi 20 años después haya tenido que venir una pandemia para decirnos que sí, que el teletrabajo puede funcionar. Y lo hemos visto con el COVID, como mucha gente ha tenido que quedarse en casa, no solo en España, sino en todo el mundo. Y el mundo no se ha caído por eso, es decir, que la gente ha podido trabajar desde casa. Incluso las cifras demográficas de la zona rural han cambiado espectacularmente. Ha habido, en el caso de Castilla y León, que es el que tengo analizado, en los pueblos de menos de 2.000 habitantes, entre el año 20 y el año 21 ha habido una explosión demográfica. Si lo ves por provincias, pues ves que prioritariamente Segovia y Ávila son los que han recibido más población, pues eso, sobre todo de gente de Madrid, que se ha ido a un pequeño municipio a teletrabajar y a huir de la polución y de la muchedumbre de la ciudad para intentar cuidarse de la mejor manera posible del COVID. Claro, ahora yo como investigadora, la pregunta que me queda es, ¿esto va a durar? Ya sabemos que hay gente que ha regresado otra vez. Nos vamos a quedar con algunas cifras positivas ahí de población. Vamos a volver a caer. Bueno, pues estamos en ese impasse, estamos precisamente en ese momento. Pero lo que sí que creo que nos ha servido para ver es que es posible y que mi optimismo tiene algo de causa, que efectivamente si se quiere las cosas se pueden hacer. Hace falta esa actitud de la que hablaba antes. Se habla mucho de mujer rural y a mí me gusta diferenciar que no es lo mismo mujer rural que mujer agricultora o mujer ganadera. Yo siempre digo que tengo muchas amigas rurales, pero no tengo ninguna amiga agricultora o ninguna amiga ganadera. ¿El sector agrario en los pueblos es lo suficientemente atractivo para las mujeres o es menos que en otros? ¿O la cosa también está cambiando? Pues es atractivo para las mujeres. Precisamente ahora estoy trabajando en esa línea de investigación de la relación mujeres y agricultura y efectivamente el sector agrario, las mujeres que están trabajando en el sector agrario se sienten valoradas por parte de su círculo de referencia, se sienten a gusto trabajando en la agricultura. Incluso la población en su conjunto, acabamos de hacer un estudio, pues también es algo que afirma. El sector agrario puede ser igual de propicio para crear empleo femenino como cualquier otro.
Entonces, pues sí, hoy en día, y además eso teniendo en cuenta lo que hablábamos antes de la diversificación de actividades en el medio rural, teniendo en cuenta que la agricultura en una zona incluso de extensivo, de cereal de extensivo, en Tierra de Campos de Castilla, ya no es como era antes, porque necesariamente ha tenido que tornar hacia otras orientaciones, hacia otro tipo de cultivos, y las mujeres son más sensibles hacia los cambios, sobre todo la juventud también acompaña, sobre todo las mujeres jóvenes. Y sobre todo si tienen una formación y una cualificación que les ayude a acometer esos cambios en nuevos productos, en nuevos cultivos, en nuevas formas de manejar el ganado, que atiendan también a cómo plantear los problemas que tiene el sector. Por ejemplo, cuando hablamos de los residuos ganaderos, bueno, pues cómo hacer para alcanzar esa sostenibilidad necesaria, y las mujeres eso lo saben hacer bien. Decía que tenían esa sensibilidad. Pues bueno, Margarita, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu optimismo y por hablarnos de actitud y de sentimiento rural. Me ha gustado mucho esos términos. Muchas gracias, ha sido un placer. En Cultivando el Medio Ambiente, además de sembrar conciencia, también nos gusta plantar reflexiones. Así que mientras tú piensas las tuyas, yo te muestro las mías. En esta vida todo tiene sus pros y sus contras, y vivir en un pueblo o en una ciudad también. Lo que pasa es que si no se frena la tendencia de las últimas décadas, perderemos todos, tanto los pocos que viven en los pueblos como los muchos que habitan las ciudades. Así que sí, esto del reto demográfico también es cuestión de todos. Igual es una idea loca, pero si en agricultura y en ganadería se hablan de sistemas de producción intensiva y sistemas de producción extensiva, ¿se podrían transponer dichos conceptos a la manera de vivir de las personas y hablar de localidades o sistemas de vida humana intensivos y extensivos? Querer es poder. Y aunque para vivir en un pueblo sea necesario contar con los mínimos servicios de sanidad, educación, comercio o internet, la actitud o el sentimiento, tal y como apunta Margarita Rico, es esencial. Así que, además de invertir en carreteras, colegios y centros de salud, habría que fomentar campañas que terminen de emocionar a quienes quieran vivir en un pueblo. Hoy, en este episodio del podcast, nos hemos quedado entre las calles y las casas de los pueblos y no hemos salido al campo, ese lugar, a las afueras, que muchas veces nos resulta un gran desconocido. Pero para eso, para acercarte al campo, te espero aquí, en Cultivando el Medio Ambiente. Así que cuídalo y cuídate. Ah, se me olvidaba. Con este episodio cerramos la primera temporada del podcast de Sigfito, de Cultivando el Medio Ambiente. Seguiremos en la próxima. Y hasta entonces, ya sabes, cuídalo y cuídate.